o sea, tracción y o compresión. Estas estructuras son y fueron muy utilizadas siempre para cubrir generalmente grandes luces, grandes luces. ¿Recuerdan estructuras reticuladas aquí de la ciudad de Santa Fe que tengan cierta magnitud o que sean emblemáticas por pertenecer a edificios de alguna importancia o relevancia? La verdad que ni idea. Me refiero a lugares, por ejemplo, qué sé yo, Estación Belgrano. Han ido todos seguramente a la Estación Belgrano. Alguna feria, alguna fiesta, alguna exposición. Sí, Bien, donde se hacen las exposiciones, que era el antiguo, eran los antiguos andenes del ferrocarril, solamente que fueron rellenados, ¿sí? Pero ahí había andenes donde los trenes arribaban. Bueno, todo ese sector, toda esa nave, por ejemplo, es una gran estructura reticulada y cubre todo el ancho del andén. No sé si recordarán o tendrán en mente dónde están las columnas en ese gran andén. Están en los extremos, contra los muros, aparecen las columnas de acero. Otro ejemplo que podemos encontrar de estructuras reticuladas, por ejemplo, son todos esos, el Mercadito Norte, la estación del Mitre. Hay toda una época de arquitectura donde la solución estructural para los grandes espacios estaba en torno a las estructuras reticuladas, y aún hoy siguen en torno a las estructuras reticuladas, solamente que con muchas más variables, ¿sí? Variables constructivas, variables tecnológicas. Eh, Estructuras reticuladas vamos a encontrar en un sinnúmero de ejemplos, pero un sinnúmero de ejemplos. Si ustedes a lo mejor prestaran más atención en su vida diaria, a lo mejor, no sé, van al club, van al súper, hacen mandados, hacen algún deporte. Si levantaran la cabeza en la mayoría de esos lugares, podrían observar estructuras reticuladas, seguramente. Eh, de todo tipo, de todo tipo. Seguramente más antiguas y en algunos otros sectores más modernas. ¿Son de observar ese tipo de cosas cuando andan por ahí haciendo sus cosas? puede ser que en Sí, el a veces Walmart sí. haya. Sí, en el Walmart hay, y entraría dentro del grupo de las modernas. Ah, en el Walmart hay vigas reticuladas. Las torres. ¿Cuál? Las torres por lo general son elementos reticulados, ¿no? ¿Torres de qué? De luz. Luz, telefonía, telecomunicaciones. Un segundo. Ahí voy.
Sí, perdón, ahí volví. Claro, hay muchísimos ejemplos en todo lo que son torres de energía eléctrica, antenas, ¿sí? Eh, por eso fueron estructuras y siguen siendo estructuras con muchísimas posibilidades de aplicación. Y tienen un factor muy importante. Son muy livianas, ¿sí? Son muy livianas y eso las hace que puedan ser manejables, ¿sí? En obra. Vamos a hablar un poco respecto de los esfuerzos de acción, de tracción y de compresión. Y vamos a tomar una convención. Ya les explico. Esta convención es muy importante y a veces puede prestarse para confusiones. Si eso que yo dibujo allí es una barra, sencillamente, y yo les dibujase el dibujo que les acabo de hacer aquí, ¿qué representa? Una Esto, barra. con dos, ¿qué? Con dos, Nodos. con dos nodos, muy bien. Si yo les dibujo, si yo les dibujo dos fuerzas así como están ahora, ¿ustedes qué esfuerzo me dirían que está experimentando esta barra? De compresión. Muy bien, sin lugar a dudas, un esfuerzo de compresión. Y si yo de repente les dibujara estas otras dos fuerzas en otra barra, si yo les dibujara esas dos fuerzas así, ustedes me dirían que qué esfuerzo están actuando en esa barra. Está flexionando. Mm, Es un esfuerzo axial. Son dos Hacia. fuerzas que se están alejando, están estirando la barra. ¿Cómo se llama este esfuerzo? Reacción. Tracción. Muy bien. Estas fuerzas en color azul son fuerzas que están actuando sobre la barra. Voy a hacer una referencia aquí para aclarar que las fuerzas de color azul
son fuerzas que están actuando sobre la barra. Voy a colocar aquí fuerzas en barras. Muy bien. Pero para que la barra esté en equilibrio, hay otro par de fuerzas que está actuando sobre los nudos. Por ejemplo, hay una fuerza que equilibra esa. La voy a colocar en color rojo. Esta fuerza azul es equilibrada por esta fuerza roja. Y esta fuerza azul, esta de aquí, es equilibrada por esta otra. La barra continúa en equilibrio, pero presten atención, las fuerzas azules son fuerzas en barras y las fuerzas rojas son fuerzas en nudos, fuerzas aplicadas en nudos. Fuerzas en nudos. Bien. Bueno, lo mismo pasará acá. Fíjense qué ocurre. A esa, a esta fuerza que está aquí, ¿quién la equilibrará? Una fuerza igual y de sentido contrario que esté aplicada en el nudo. Y a esta fuerza, ¿quién la equilibrará? Otra fuerza igual y de sentido contrario que esté aplicada en el nudo. Todos los métodos para el cálculo de reticulados utilizan las fuerzas en nudo. Como simbología, esto es una convención, voy a poner ahí convención. Todos los métodos para el cálculo de reticulados utilizan las fuerzas en nudos. Bien, o sea, eso es lo importante y a donde yo quería llegar. Que todos los métodos de cálculo utilizan las fuerzas de nudos. Entonces, si los métodos van a usar las fuerzas en nudos, ¿cuáles no voy a usar? No voy a usar las fuerzas en barras, porque voy a usar, como les dije recién, las fuerzas en nudo. En nudo. Y eso hace que una barra comprimida se simbolice de esa manera y que una barra traccionada
se simbolice de esta otra manera. Y eso nos genera a simple vista una especie de choque, porque en el primer golpe de vista uno dice, pero eso está al revés. Eso es al revés. Lo que tenemos que recordar es que trabajamos con fuerzas en nudos, no fuerzas en barras. Podemos agregar a nuestra convención este concepto que nos va a ayudar. Cuando una barra se encuentra traccionada, las fuerzas se alejan del nudo, como regla memotécnica. Cuando una barra está traccionada, las fuerzas se alejan del nudo. Y cuando una barra se encuentra comprimida, las fuerzas apuntan al nudo. ¿Sí? Bueno, esa es nuestra convención, pero hay que llegar razonando a esa convención, porque si no nos va a parecer que es algo que se opone a la realidad o que contradice la realidad. Bien, ¿me siguieron? Sí, Sí. profe. Buenísimo. Los métodos que vamos a estudiar son tres. Esperemos llegar a poder ver los tres. El primero se llama método de los nudos. El segundo, método de las secciones. Y el tercero es el método de Kuhlmann. Bien, los métodos siempre se basan en un artilugio. El artilugio consiste en romper el equilibrio actuante, romper el equilibrio actuante y buscar de restituir ese equilibrio a través de los esfuerzos en las barras que yo deseo conocer. ¿Alguno de ustedes, miren la pregunta que le voy a hacer, ¿alguno de ustedes alguna vez amasó discos de empanadas? Yo. ¿De qué tipo? De empanadas, discos de empanadas. No, porque puede ser hojaldre o masa común. Da igual, para el caso, muy bien la observación, muy bien la observación, pero para el caso da igual. ¿Alguno de ustedes amasó discos de empanadas? Pilar había dicho que habíamos hablado. ¿Que ella sí? Bien, una vez Sí. que tenés la masa extendida, ¿sí? Ujú. ¿Con qué cortás? ¿Qué haces para cortar el disco de empanadas? Usas un molde. Ajá, y si no tenés un molde, ¿qué usás? Es como un... Un plato chico.
un platito chico que tengas por ahí, como esos platos de postre, ¿vieron? Que son Sí. más chiquitos. Bueno, entonces yo lo hice alguna vez con mi abuela. Entonces teníamos un plato de postre chiquitito que se usaba exclusivamente para eso. Apoyábamos el plato de postre sobre la masa, ¿sí? Este círculo vendría a ser como el plato de postre que apoyaba sobre la masa. Y mi abuela tenía una ruedita dentada, una pequeña ruedita dentada que uno cortaba la masa con ella, haciéndola girar alrededor del plato, ¿sí? Y cuando terminaba de dar la circunferencia con el plato, yo obtenía un círculo de masa que lo separaba del resto de la masa. El método de los nudos hace eso, se posa sobre un nudo, como cuando yo apoyaba el plato sobre la masa, hago un corte imaginario, como el que yo hacía con la ruedita dentada en la masa, y me llevo ese nudo, lo aíslo, lo saco del problema. Lo saco afuera del problema. Cuando saco afuera del problema el nudo, me encuentro con lo que ustedes están viendo allí en pantalla. Tengo un apoyo y dos barras. El apoyo tendrá su reacción debido a las fuerzas externas y cada barra tendrá un esfuerzo, que eso lo puedo simbolizar también. Si ustedes se ponen a observar, las tres fuerzas que conforman el problema, ¿son tres fuerzas de qué tipo? Son tres fuerzas que se intersectan en un punto, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo se dice las fuerzas? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se denominan las fuerzas que se intersectan en un punto? Secantes, ¿Cómo? secantes. Secantes. No, eso es creativo, pero no. Fuerzas que concurren a un punto. Claro, esos eran los segmentos, no. Estoy mezclando temas. ¿Cómo se llaman las fuerzas que concurren a un punto? Ahí le estoy dando una ayuda. Concurrentes, claro, concurrentes. Entonces, el problema se reduce ahora a estudiar el equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes. Lisa y llanamente, estudiar el equilibrio del punto A. Para obtener el equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes en el plano, se deben dar solo dos condiciones. No sé si las recuerdan. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. O sea, el método de los nudos es una simple aplicación de equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes. ¿Cuántas direcciones tiene el plano? Dos. Dos. X y Y. Ahí. Dos. Cada dirección a mí me aporta una ecuación. O sea, yo tengo dos ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas podré tener si tengo dos ecuaciones? ¿Cuántas incógnitas podré admitir?
2. 2. Si tengo 2 ecuaciones, puedo admitir 2 incógnitas. ¿Qué pasaría si tengo 2 ecuaciones y 3 incógnitas? Estaríamos en problemas. No tendría solución. Si tengo 2 ecuaciones y 3 incógnitas, no tengo solución. Tengo más incógnitas que ecuaciones. ¿Sí? Entonces, el método de los nudos solo me permite despejar 2 barras simultáneamente. Cada barra es una incógnita para mí. Entonces, solamente puedo despejar o aislar un nudo donde haya 2 barras que sean incógnitas. Solo 2. Por lo que si yo hubiera querido aplicar de una el método de los nodos ahí, no hubiera podido. Porque ¿cuántas incógnitas tengo ahí? 3. 4 tengo. Ah, claro. La barra 2, la barra 3, la barra 5 y la barra 7. 4 incógnitas. Generalmente al esfuerzo en las barras se lo identifica con el número de la barra. Yo en mi nudo A tendría N1 y N9. Yo aquí debería anotar N1 y N9. El método, todos los métodos exigen que yo proponga un sentido, que yo proponga si la barra va a estar comprimida o si la barra va a estar traccionada. Que lo proponga. Si el valor obtenido me da positivo, significa que lo que yo propuse era correcto. Pero si el valor que obtengo me da negativo, significa que el sentido correcto o el esfuerzo correcto era contrario al que yo propuse. Y así puedo ir resolviendo nodo a nodo, siempre obteniendo 2 barras cada vez que aplico el método. Al método lo puedo aplicar todas las veces que quiera, ¿sí? Por ejemplo, en cada nodo podría aplicarlo y podría aplicarlo sucesivamente. ¿Bien? Bueno, cortamos hasta acá. Nos vemos el jueves. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Nos Bueno, vemos, profe. Nos vemos, adiós. profe. Muchas gracias. No, Nos de vemos, nada. profe.